Qué bueno verle este miércoles a media semana, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque estamos hoy aquí y podemos reunirnos y podemos congregarnos. Yo no sé si usted ha oído la frase, qué pequeño es qué pequeño es el mundo, ¿verdad? Cuando usted dice, conoces a tal, sí, yo también lo conozco, fíjate que es pariente de no sé quién, mira pues, qué pequeño es el mundo. Y empieza usted a platicar, ¿verdad? Mira, conoces a fulano de tal, ¿y qué apellido sos? Soy tal, y conoces, es pariente tuyo, sí, fíjate que sí, es allá medio lejano. Y empieza a platicar y conoces a él sí no mucho lo conozco, él sí no me suena. Y conoces a no sé quién, él sí lo conozco, y conoces, no, a él sí no. Y empezamos a platicar y a ver a quién conocemos, a quién no conocemos. Pero yo le quiero hacer una pregunta hoy. Si alguien nos dijera, ¿quién es Jesús? Si nos hacen esta pregunta, ¿quién es Jesús? Pudiéramos responder correctamente y decir, sí lo conozco. Jesús es. Jesús le hace esta pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres el profeta y eres el Hijo del Dios viviente, contestó Pedro. Si nos preguntan quién es Jesús, podemos responder, podemos contestar correctamente. Y sabe, la Escritura nos enseña, la Escritura nos dice quién es Jesús, los evangelios. Pero yo quiero llevarlo hoy a un libro que describe también algunas características de quién es Jesús y que nos puede decir quién es Jesús. Para que podamos contestar la pregunta, sí, en el tal libro, en el capítulo tal, en el versículo tal, dice que Jesús es. Y quiero llevarlo al libro de Hebreos, antes de decirle la cita. El libro de Hebreos es un libro muy interesante. El libro de Hebreos es un libro que no se sabe quién lo escribió. Sabe, yo le hacía cuando en algunos devocionales que hacía con los alumnos les empezaba a preguntar, ¿quién escribió la carta de los Corintios? Y algunos decían, no sé. Pablo les decía yo. Y les decía, ¿quién escribió la carta a los Gálatas? Y no sé, Pablo les decía yo. ¿Y quién escribió la carta a los Efesios? Pablo, me decían siempre. Sí, les decía yo. Y después les preguntaba, ¿quién escribió la carta a los tesalonicenses? Pablo, me decían. Sí, les decía yo. ¿Quién escribió la carta a Hebreos? Pablo, me decían todos. Yo les decía, Pablo no escribió la carta. Y hacía una dinámica donde yo les daba puntos y yo les decía, ¿quién me da el autor de Hebreos? Y le doy puntos. A veces llevaba chocolates y les decía, ¿quién me da el autor de Hebreos? Y le doy chocolates. Y entonces empezaban a decirme cualquier nombre. Juan, Lucas. Y sabe, no se sabe quién lo escribió. Algunos creen que fue Pablo, algunos dicen que no fue Pablo, algunos creen que fue Lucas, otros dicen que no fue Lucas, otros dicen que fue Apolos, pero no se logra determinar quién escribió Hebreos. Solo sabemos que era un judío y no tenemos específicamente quién le escribió. Usted lee las cartas de Pablo y sabemos que las escribió a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Colosa, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia que está en Corinto. Pero Hebreos no sabemos a quién se los escribió. Sabemos que es una iglesia, que eran judíos convertidos, es decir, judíos que creían ahora en Jesucristo y que muy probablemente estaban sufriendo otra vez de caer en el judaísmo y creer que su salvación, su transformación, su cambio de vida era por las obras en el judaísmo. Pero eran judíos de segunda generación. Es decir, no habían estado con Jesús, no habían estado en el tiempo de Jesús. Y ese es el contexto de Hebreos. Y el libro de Hebreos empieza describiendo
quién es Jesús. Y le voy a pedir que me acompañe a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Y vamos a ver hoy solo tres versículos, pero en estos tres versículos nos vamos a dar gusto con lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1:1. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio ¿de quién? De su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Ok. Una de las características o de las evidencias en que se basan que no fue Pablo es por la manera que empieza la carta. Usted se recuerda que Pablo empieza su carta con las palabras gracia y paz. Gracia y paz a los que están. Aquí entra de un solo, entra sin tanto saludo y dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Entonces ellos como judíos conocían perfectamente la historia de los profetas. Y usted se recuerda que el pueblo de Israel, como aprendimos en la serie de Deuteronomio 6:4, que antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dice al pueblo de Israel que Dios era el único Señor y que tenían que amarlo con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma y con toda su mente. Y que cuando entraran al pueblo de Israel iban a encontrar otros dioses y que no debían de adorarlo, debían de adorar solamente a Dios. Pero que en el momento que entraran y que empezaran a adorar a otros dioses les iba a ir mal. Y entonces usted sabe, el pueblo de Israel conoce la historia, entra a la tierra prometida y empieza el tiempo de los jueces y empiezan a adorar y a hacer el mal, adorar a otros dioses. Luego empiezan los reyes y usted conoce la historia del rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Y estos reyes empiezan a hacer lo malo delante de Dios. Y entonces por la desobediencia, porque ellos hacen mal delante de Dios, se divide, o Israel se divide en dos, el reino del sur y el reino del norte. Pero cada uno de estos tiene sus reyes. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios, por medio de profetas, van y envía profetas para que el pueblo de Israel regresara, para que el pueblo de Israel adorara solo a Dios, para que el pueblo de Israel recordara Deuteronomio 6:4, porque el Señor es tu único Señor, porque tu Dios es el único Señor. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, con toda tu mente. Y eso era lo que los profetas estaban haciendo. Y entonces Hebreos empieza y establece eso, porque Dios ha hablado de muchas maneras. Y usted sabe que mandaba profeta tras profeta, profeta tras profeta. Porque Dios, que habló de muchas maneras, envió a sus profetas para que el pueblo de Israel regresara, para que el pueblo de Israel entendiera. Pero entonces dice, Dios, que habló de muchas y de varias maneras, habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Y lo primero que vamos a pensar y establecer aquí es que el autor de Hebreos está diciendo que Jesús es el profeta de profetas. Sí, Dios habló por medio de profetas, pero aquí dice, ahora en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces Hebreos, y todo el libro, cuando usted esté leyendo Hebreos, tenga en mente que el autor lo que está haciendo es diciéndoles, ustedes conocen a Jesús, Jesús es el profeta
de profetas. Es el profeta mayor. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo, el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha. Ok. Después de llevar a cabo la purificación. Cuando usted esté leyendo el libro de Hebreos, también Jesús es el sacerdote. Jesús es el sacerdote. Después de llevar a cabo la purificación, vamos a hablar un poquito de esto más adelante, y después de llevar a cabo la purificación. Pero no solo eso, dice que se sentó a la derecha de la majestad. Jesús también es puesto en Hebreos como el Rey. Si quiere, tome nota cuando usted más adelante en su vida diaria o cada pasaje que usted lea de Hebreos, cada vez que aquí le citemos Hebreos, cada vez que usted oiga una prédica y oiga de Hebreos, tenga en mente que Hebreos está estableciendo que Jesús es el profeta, el sacerdote y el rey. Tres conceptos de Jesús que cuando usted lee Hebreos no puede perder de vista. Y el autor va a empujar en todo el libro de Hebreos estos tres conceptos. Él es el profeta, Él es el sacerdote y Él es el rey. Sobre todo, Él es el rey de reyes. Él es el sacerdote que vino a purificar los pecados. Él es el rey que vino a reinar. Él es el profeta que vino a dar el mensaje de Dios. Pero vamos un poco más a detalle. Versículo 2, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Este lo designó heredero. Este lo designó heredero. Mire qué interesante. Hebreos dice, Él es el Hijo. Usted sabe, creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Dios en tres personas. Cada una de estas personas es Dios. Cada una de estas personas es Dios. Dios en tres personas. Dios es uno, pero en tres personas con diferentes funciones. Pero cada una de estas personas es Dios. ¿Cómo es eso, Jorge? Yo no muy entiendo. Mire, nuestra mente infinita no va a entender eso que es infinito. Pero Dios es uno solo y Dios en tres personas. Y aquí establece la relación entre Dios Padre y Dios Hijo. Cuando Hebreos dice, porque el Hijo a este lo designó heredero, el Hijo está hablando de la relación entre el Padre y el Hijo. Ese es nuestro Jesús, ese es el Jesús que podemos tener comunión. Él es el Hijo. Usted se recuerda cuando lee Juan, usted mira la relación entre que, porque el Padre me envió, yo voy al Padre. Y mira la relación estrecha entre Padre y el Hijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dijo el Padre. Lo designó heredero. Lo designó heredero. Cuando hablamos de que el designó heredero, ¿sabe una cosa? Le está dando su lugar de rey. La vida ya no se trata de mí. Ya no se trata de nosotros. Se trata de que Jesús es el heredero. Él es el mayor. Él es el más grande. Nuestras vidas egocéntricas quieren que se trate de mí. Yo no sé si a usted le pasa ahora. Pero mi egocentrismo cada vez quiere todos los días, tengo que luchar con ese ego porque la vida quiere que se trate de mí, que todo gire alrededor de mí. Pero sabe, este pasaje me dice que no gira alrededor de mí, sino que gira alrededor de Jesucristo, porque Él es el heredero. Característica entonces que nos dice, primera, Él es el heredero. Y por medio de Él hizo el universo. Mire qué interesante esto. Por medio de Él hizo el universo. Quiere decir que Jesucristo estuvo con Dios Padre en la creación. Juan 1:3 dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Juan 1 dice, porque en el principio era el ¿qué? El verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios.
En el principio, ese principio no quiere decir de que fue creado, no, quiere decir de que antes de la creación el verbo ya existía con Dios y el verbo ya era Dios. Él, por medio de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Romanos 14:8 dice, si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Él es nuestro Rey, el heredero. Y Él es, por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Colosenses 1:16 dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es el creador de las cosas. Cuando a usted le pregunten, ¿quién es Jesús? Usted puede contestar, Él es el heredero. ¿Quién es Jesús? ¿Conoces a Jesús? Sí, Él es el creador de todas las cosas. ¿Él me creó a mí? Sí, Él te creó a ti y me creó a mí. Él es el creador de todas las cosas. Por medio de Él hizo el universo. Versículo 3, ya llevamos dos características. Versículo 3, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. El resplandor de la gloria de Dios. Cuando le preguntan a usted quién es Jesús, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Refleja al Padre, representa al Padre. Nadie podía ver a Dios, pero Dios se manifestó por medio de Jesucristo. Y esa gloria de Dios que consumía al hombre, que no podían acercarse a Dios porque caían muertos, por medio de Jesucristo conocieron a Dios. El resplandor de la gloria de Dios. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo, el resplandor de la gloria de Dios. Pero el autor no solo se queda con el resplandor de la gloria de Dios, sino que le da otra cualidad, otra característica y dice, es la fiel imagen de lo que Él es. Él es la fiel imagen de lo que Él es. En los tiempos de la antigüedad mandaban una carta y la sellaban con un sello que tenía la imagen del que la mandaba. Y entonces el que la recibía sabía de quién era porque estaba la imagen de ese sello. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Él es la imagen, el que vio a Jesucristo. Cuando usted lee los evangelios está viendo a el Padre. Usted se recuerda cuando Jesús, Juan 14, ya se va al cielo y les empieza a decir, miren, no se preocupen, yo ya me voy, pero viene el Consolador. Viene el Consolador. Y yo voy al Padre. Y entonces le dicen, muéstranos al Padre. Y entonces Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, hey, pero Felipe, tanto tiempo estuve con ustedes y no conocieron al Padre. Porque Jesús representaba al Padre. Jesús era la imagen del Padre. El carácter, cuando vemos el carácter de Jesús, está representando el carácter de Dios. Cuando nos pregunten, ¿quién es Jesús? Vamos a poder contestar, Él es el heredero. Él es el heredero. Él es el creador del universo. Él es el que resplandece o el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen del Padre. Número 5. El que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. El que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. ¿Sabe? Cuando dice eso, el que sostiene todas las cosas no es aquel Atlas que usted ha visto, ¿verdad? Que está sosteniendo el mundo, ¿sí? No se refiere a eso. Se refiere al que sostiene todas las cosas, es que Él es soberano. Todas las cosas pasan por su voluntad. Colosenses 1:17 le dice, lo dice así, Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Quiere decir que todo lo que pasa en la tierra, en el universo, es porque Dios quiere. Los planetas, todo. Que usted esté respirando hoy, ¿está respirando? Que usted esté con su corazón ahí tal vez ahorita relajado, ahí en la butaca.
ya pensando en hacer meme. Que su mente esté pensando, tal vez en qué va a ir a comer, en los frijolitos con crema y el francés. Que eso esté funcionando, que sus pulmones estén respirando, es porque porque Jesucristo sostiene todas las cosas. Porque pasan por medio de Él, porque Él es el que sostiene un todo coherente. Todo lo que pasa está en su soberanía. Eso es lo que el pasaje está diciendo. Cuando le pregunten quién es Jesús, usted puede decir el que sostiene todas las cosas. Después de llevar a cabo la purificación, ¿quién es Jesús? El que lo purificó a usted y a mí. ¿Quién es Jesús? El que pagó el precio por sus pecados. ¿Quién es Jesús? Usted sabe que en el Antiguo Testamento tenían que derramar sangre para purificar. Porque había mancha, había pecado, entonces tenía que derramar sangre. Jesucristo fue el que vino a pagar ese precio. El que purificó, el que pagó el precio por nuestros pecados. El que lo hizo santo a usted y el que me hizo santo a mí. El que me lavó de mi inmundicia. Él es Jesús. Él es Jesús. Pero mire cómo termina diciendo estas 7 características. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. ¿Quién es Jesús? El que se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. No solo purificó, sino que ahora Hebreos dice, no perdamos de vista, Él sí murió en la cruz, derramó su sangre por usted y por mí. Sí, pagó el precio. Pero no solo eso, murió, pero resucitó y fue ascendido al cielo, y ahora está sentado a la diestra del Padre como Rey poderoso, Rey majestuoso. ¿Quién es Jesús? El que está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué está sentado a la diestra del Padre? Porque la obra fue completa, porque Él realizó la obra. Ese término, está sentado a la diestra, nos dice es que la obra fue terminada. Cuando usted está haciendo algo, no se sienta, termina y entonces dice, hoy sí descanso, porque terminó. Mientras que está haciendo la obra no puede estar sentado, pero media vez termina, usted dice descanso. Cuando dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios, es porque terminó la obra. También cuando dice que está sentado a la diestra de Dios, es porque el precio fue pagado, porque la obra fue cumplida, porque el sacrificio fue acepto. Recuerde que Jesucristo, cuando está en la cruz, dice, ¿por qué me has desamparado? El pecado entra en Él y es separado de Dios, pero luego dice que el Espíritu Santo lo levanta y el pecado es pagado y Él es resucitado. Cuando Jesús está en la cruz, Juan describe, consumado es. Todo se ha cumplido. Esa es la traducción de la palabra griega tetelestai, que es un verbo que está perfecto, auristo, indicativo. Que lo que quiere decir es que la acción del pasado, sí, se hizo, pero su importancia, su relevancia está en el presente. El verbo dice, o pareciera estar en pasado. Todo se ha cumplido, consumado es. Pero cuando es un verbo perfecto, como en este caso, la acción, el autor está dando énfasis al presente, y es la obra que Jesucristo está realizando en nosotros. Porque al decir se ha cumplido, se ha consumado en el pasado, usted y yo hoy estamos viviendo una vida nueva y una vida en santidad y una vida en comunión con Él por la obra que Él realizó. Cuando Él dice consumado es que fue pagado, fue recibido el precio, fue cumplido, y usted y yo podemos recibir ese perdón de pecados y estar en adoración con Él. Cuando le pregunten quién es Jesús, usted puede contestar, Él es
el heredero. Él fue el creador del universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen de Dios. Él es el que sostiene todas las cosas. Él es el que purificó mis pecados y Él es el que está sentado a la diestra del Padre reinando. Él es Jesús. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie y que terminemos dándole gracias. Porque por medio de Jesucristo hemos podido conocer al Padre. Por medio de su palabra hemos podido conocer a Jesucristo. Dele gracias porque usted fue rescatado por Jesús. Gracias. Señor, hoy te reconocemos. Hoy podemos decir que tú eres Jesús. Hoy podemos decir quién es Jesús. El creador del universo, el heredero, el Hijo de Dios, el que me purificó de mis pecados, la imagen del Dios viviente, el resplandor de la gloria de Dios, el que perdonó mis pecados, el que está sentado a la diestra de Dios. Gracias, porque tú, siendo un Dios, te hiciste hombre para rescatarnos. Hoy podemos decir: Jesús es quien me amó, me rescató y me purificó. Gracias porque podemos entender por medio de tu palabra quién eres. Señor, que nunca se nos olvide, lo majestuoso, lo poderoso, lo soberano que eres tú. Que cuando nuestro corazón quiera tomar tu lugar, que cuando nuestro corazón se quiera engrandecer y no reconocer lo grande que eres tú, Señor, que podamos caer rendidos, que podamos rendir nuestro corazón y reconocer que tú eres el único Dios, el único Rey. Yo quiero que siga con sus ojos cerrados, que baje sus manos, y quiero preguntar hoy. Tal vez hay alguien aquí que me dice hoy: entendí quién es Jesús y entendí que debo de arrepentirme de mis pecados. Entendí que Él vino para purificar mis pecados, pero que tengo que reconocer y tengo que decirle que sea el Señor de mi vida y que me arrepiento. Si hay alguien aquí que está lejos de Dios, que se siente lejos de Dios, que se siente en enemistad con Dios, pero que hoy entendió que es por medio de Jesucristo que puede acercarse, que Él vino a purificar nuestras vidas. Si hay alguien ahí que hoy dice: yo quiero esa nueva vida, yo quiero dirigirle en una oración. Si usted quiere hacer esta oración conmigo, por favor le voy a pedir que con confianza levante una de sus dos manos en alto. Con confianza yo le quiero dirigir en esta oración. Si usted le quiere decir: Jesús, aquí está mi vida, te reconozco como mi Señor y Salvador. Si hay alguien aquí que le quiere decir: Jesús, aquí está mi vida, te necesito como mi Señor, como mi Salvador. Levante una de sus dos manos en alto, yo quiero dirigirle en una oración. Y tal vez no veo su mano levantada, o tal vez no la levantó, pero le quiere decir: aquí está mi vida, y lo reconoce. Le voy a pedir algo más: pase aquí al frente, quiero dirigirle en esta oración. Con confianza pase aquí al frente. Si usted le quiere decir: Jesús, aquí está mi vida, te necesito como mi Señor y Salvador. Con confianza. Usted que nos está viendo por televisión, si usted quiere decirle a Jesús: aquí está mi vida, te necesito como mi Señor y Salvador, yo le voy a pedir que repita esta oración conmigo. Si usted le quiere decir: Jesús, aquí está mi vida, en unos segundos le voy a pedir que repita esta oración conmigo. Quiero dejar tiempo. Si hay alguien aquí en este lugar que le quiere decir: Jesús, te necesito, te reconozco como mi Señor y Salvador. Damos gracias a Dios por su vida. Usted que está aquí, voy a pedir que repita esta oración conmigo, y usted que nos está viendo en televisión también. Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que moriste por mí y que resucitaste por mí. Gracias. Amén. Señor, yo te doy gracias por estas vidas, porque hoy pasan de muerte a vida,
Gracias porque tú les amas más que nadie y no les rechazas. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Tenemos algo aquí a mi izquierda para usted. Y usted que nos está viendo por televisión, si también hizo esta oración, yo le voy a pedir que entre a soynuevo.org, soynuevo.org, y nos deje ahí sus datos para que podamos ayudarle en esta nueva vida, podamos estar con usted. Querida iglesia, que Dios le bendiga. Antes de que se vaya, quiero recordarle que estamos en nuestra serie Sublime Gracia. Estamos estudiando el libro de Gálatas, que también está buenísimo. Todavía quedan algunas semanas, así que véngase el fin de semana, tráigase a alguien y sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Que tenga una buena noche.